Sean bienvenidos al curso Ventilación Mecánica para no intensivistas, desarrollado por el Instituto Nacional de Salud en colaboración con especialistas en el área. El Ministerio de Salud ha preparado este curso para afrontar la pandemia por COVID-19 con el objetivo de dotar al recurso humano de las habilidades necesarias para manejar un respirador artificial bajo la tutela de un médico intensivista. Tengan todos muy buenos días. Esta es la última sesión de ese taller virtual sobre el uso del respirador mecánico. En este momento vamos a seguir con la tercera parte. Hemos visto en la primera parte cómo se ensambla el respirador y en la segunda parte hemos visto cómo se programa el respirador. Ahora vamos a hacerlo en un respirador funcionando en vivo. Tenemos la máquina enfrente de nosotros, tenemos sus diferentes partes. Arriba está lo que hemos conectado para programar los diferentes filtros. Tenemos la alarma, tenemos la pantalla que nos muestra los datos que estamos programando. Tenemos una perilla o un botón de selección, un botón de selección en verde al encenderlo y un botón de deselección en rojo al encenderlo. La selección típicamente es un cheque y la deselección o no selección es una X. Tenemos además dos botones, este botón que es una respiración extra y si yo la mantengo presionado, una respiración plató mantenida, y tenemos el botón de encendido principal. Además, a la izquierda está un botón que se encarga de manejar las configuraciones. Yo me desplazo con este botón y luego me desplazo con este otro y luego selecciono. Vamos a encender el respirador. Ahora se enciende la alarma en la parte superior con luces que van desde el verde anaranjado hasta el rojo. Las rojas son las alarmas de más importancia o que requieren atención inmediata, so pena de que alguien pueda presentar una complicación. En este caso me dice que tengo un paciente detectado y que tengo que seleccionar el modo. Aquí está el modo parpadeando y yo tengo que presionar este botón y seleccionar un modo para comenzar a trabajar. Voy a acercar el respirador para que vean mejor. Me quedo con los tres botones, el de selección, el de deselección y el modo de aceptar. Acá voy a desplazarme con este botón por diferentes opciones según yo vaya escogiéndolas. Tenemos la pantalla. En la pantalla podemos ver diferentes elementos. Primero, a la derecha, tenemos los elementos que podemos programar. Y lo vamos a hacer tal cual un cajero ATM. Tenemos el dato y a la derecha de este tenemos un botón que va a funcionar para poder cambiar la configuración de los diferentes datos que aparecen en cada recuadro. A la izquierda tenemos las curvas que discutiremos posteriormente. Para comenzar a hablar de cómo llega un paciente, para el caso llega un paciente ventilado a la UCI y lo colectamos con el respirador, cómo programar este respirador. Vamos primero a ver lo de los modos. En este caso, si lo presiono, se sombrea el modo asisto controlado y yo puedo modificarlo. Si voy a comenzar a respirar a alguien por falla respiratoria que requiere asistencia mecánica, voy a comenzar con este modo, asisto controlado. Si yo comienzo a destetarlo, puedo utilizar los otros modos que no serán discutidos en este tutorial. Solamente será el asisto controlado discutido. Los otros modos que se pueden seleccionar en esta máquina son el SIMB, el CPAP y el B-Level. Seleccionamos asisto controlado y los dos modos que vamos a discutir acá será el de controlado por presión o por volumen, que lo puedo seleccionar presionando dos veces el botón y llegando a la letra P. V para volumen, selecciono con el botón verde de seleccionar, ¿sí? Yo muevo acá y pongo V, volumen, y luego presiono el botón verde para seleccionar. En este momento estoy en un modo asisto controlado por volumen, que se ve por la letra V. He seleccionado el modo principal. Ahora,
en volumen control. ¿Qué es lo que voy a programar? Primero, el volumen que le voy a proporcionar en cada ciclo respiratorio. Este volumen va a ser, como cualquier medicamento, dosificado sobre la base del peso corporal pronosticado. Y eso lo logro presionando el tercer botón. Como ustedes ven, tal cual cajero ATM, tenemos la zona acá de volumen tidal que se ve por una BT. Presiono este botón y el volumen tidal se sombrea. Entonces, en este momento yo selecciono con la perilla de modificación en rangos que van de 10 en 10 la cantidad de volumen que voy a aplicar. Para eso selecciono 500 ml de volumen presionando la tecla verde. Ustedes ven que al hacer eso, la presión de la vía aérea se modificó. Eso vamos a hablar en este momento. Y aparece una alarma de color rojo en la parte de arriba diciéndome que algo ha pasado. ¿Y qué es? Ha pasado que la presión pico ha alcanzado un valor máximo. La modifico y después hablamos sobre la importancia de esto. Ahora, tenemos el modo volumen control y hemos seleccionado 500 ml de volumen tidal como dosis a ser entregada a este paciente. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es seleccionar la frecuencia respiratoria a la cual va a entregar estos 500. Si yo voy a entregar estos 500 a una frecuencia que yo seleccione sobre la base de los requerimientos metabólicos de este paciente. Como principal indicativo de esto, nivel de CO2. ¿Sí? Yo puedo poner la cantidad entre 10 hasta un máximo acá en la máquina de 50. Sin embargo, eso va para niños. Para adultos, de 10 a 20 está bien. Le voy a colocar 16 y presiono selección. ¿Sí? Entonces he programado el volumen tidal, que son 500 ml, y eso lo va a entregar 16 veces en un minuto. Entonces, el programado 500 ml, entregado 16 veces. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es programar relación inspiración-expiración. Como yo les comentaba, normalmente va de 1 o 2 y eso lo podemos ver en dos formas. Uno, viendo este número acá, relación IE, como un número 1, 2.3.0, o viendo el tiempo inspiratorio. ¿Qué yo modifico? Yo modifico la IE. Y el tiempo inspiratorio se modifica de forma concordante para que esta IE se cumpla. Vamos a dejar una relación inspiración-expiración de 1, 2.2. Yo presiono este botón hasta que me llegue a IE y luego lo comienzo a desplazar para llegar a 2. Ustedes ven que mientras modifico la IE, el TI también se va modificando de forma concordante. Llego al 1, 2 y presiono cheque para seleccionar. Entonces ahorita he programado el volumen tidal de 500 ml entregado 16 veces y a una relación IE de 1 a 2. ¿Qué más voy a programar? Voy a programar en este momento de volumen control la fracción inspirada de oxígeno. Si yo voy a comenzar a ventilar a alguien, acá presiono este botón, se sombrea la FiO2 y la muevo con la perilla de selección hasta llegar a un 100%. Si yo voy a comenzar a ventilar a alguien, voy a comenzar con un 100%. Luego tomo una gasometría y decido si voy a disminuir o a aumentar, a disminuir la FiO2 hasta un valor seguro. ¿Cuánto es seguro? 60%. Una FiO2 arriba del 60% es riesgosa. ¿Por qué? Porque después de 48 horas, FiO2 arriba del 60% van a provocar lesión pulmonar inducida por oxígeno.
El oxígeno produce radicales libres por su alta cantidad, radicales libres que lesionan microscópicamente las membranas celulares y las fracturan. En ese sentido, tenemos que buscar llegar a este 60% lo antes posible, según me permita el pulmón del paciente, el estado del paciente. Pero como les comentaba, comenzamos con un 100%. Lo muevo al 100 y presiono seleccionar. He programado en este momento volumen tidal, he programado la frecuencia respiratoria, breath per minute, he programado la relación inspiración y expiración, y además he programado la FiO2 con la que voy a entregar cada una de esos volúmenes tidales. ¿Qué más debo programar? El siguiente paso a programar es la PIP. Como vimos, FiO2 y PIP están relacionados con oxigenación. Entonces, en esta parte de la presión respiratoria pico, yo solo puedo mover en este momento 3 datos, las alarmas y la PIP. Voy a poner una PIP de 6 y le voy a dar seleccionar. En este momento yo he programado 500 ml de volumen tidal que van a ser entregados 16 veces por minuto con una relación IE de 1,2, con una FiO2 al 100% y con una PIP de 6. ¿Esto qué es lo que me genera? Como vimos en el modo volumen control, yo programo un volumen y esta PIP, presión inspiratoria pico, depende de la resistencia que genera la vía aérea. Los 500 ml van a ser entregados en cada ciclo y a la máquina no le interesa cuál es la presión que genere, pero sí la mide. La mide y en este momento el PIP está dependiente de estas otras variables. Esta presión inspiratoria pico de 29 es la expresión de la resistencia dada por la vía aérea y es la expresión de la distensibilidad del pulmón. Entonces, cuando el pulmón es más distensible, genera menos presiones. Y cuando es menos distensible, genera mayores presiones. Cuando típicamente en UCI decimos que un pulmón es menos distensible, o sea, que tiene una compliance más baja, hablamos de pulmones más rígidos. Discutiremos el término de compliance después. Ahora bien, ¿qué más puedo yo ver y programar en este respirador? Yo puedo ver acá que tengo frecuencia cardíaca y saturación, que están en stand-by, puesto que no he conectado en la parte de arriba, que está por acá arriba, el oxímetro de pulso. Si yo lo conecto, tengo una gráfica de oximetría acá arriba y una frecuencia cardíaca. ¿Qué más puedo ver acá? Acá puedo ver la FiO2, que si la FiO2 cae de este valor, aparece una alarma roja en la parte de arriba. ¿Sí? Lo verde me indica que está funcionando adecuadamente. En la siguiente casilla vemos la presión respiratoria pico, con un número que yo no puedo modificar. El número no me entra en las capacidades de modificar, pero sí me entran 3 valores. Tenemos una campanita y tenemos la PIP. La campanita del programa, los valores sobre los cuales van a aparecer las alarmas. Entonces, yo típicamente voy a seleccionar un valor un valor superior y un valor inferior. El superior típicamente lo ponemos en 40. ¿Por qué? Porque 40 es la presión que si se alcanza en la vía respiratoria máxima, es la presión que puede lesionar la vía respiratoria rompiéndola, generando barotrauma. Típicamente ese es un valor como de seguridad, que si es sobrepasado, me está diciendo que el pulmón es muy rígido y me está diciendo que hay riesgo de lesión por presión o barotrauma. Además, yo puedo programar alarmas de respiraciones por minuto. ¿Sí? En este momento yo puedo programar acá 4 datos. Puedo programar la relación IE, puedo programar la cantidad de frecuencia respiratoria, la cantidad de ciclos entregados en un minuto y puedo programar
Datos que me digan que si el paciente se va mayor o menor de esa frecuencia respiratoria, el ventilador suene. ¿Sí? Entonces, para programarlo, yo presiono el botón, lo modifico y presiono seleccionar. Presiono donde me quiero programar, lo modifico y presiono seleccionar. Entonces, cuando el respirador supere estos datos, este rango, va a generar una alarma visual y sonora. Estas son las alarmas que yo puedo programar acá, en la alarma de presión y la alarma de frecuencia respiratoria. ¿Qué otra información yo veo acá? Yo estoy viendo el trigger, que como les comentaba, el trigger, en el caso de este respirador, es fijo en -2. Está fijo a un trigger de presión en -2. Este no lo puedo modificar. Veo además el tiempo inspiratorio, que en este caso son 1.25 segundos por esta frecuencia respiratoria alta. ¿Qué puedo hacer yo para aumentar el tiempo respiratorio? Puedo alterar la relación IE para aumentarlo, por ejemplo, a 1.5. Pero me queda una relación IE casi de 1 a 1.5. Entonces, tiempos respiratorios que ronden los 1.5 o son normales. Si son más pequeños, el riesgo es que aumenten demasiado la presión de la vía aérea. Y además, estos tiempos respiratorios se pueden alterar a voluntad en el manejo de las obstrucciones, como ha sido visto en las sesiones previas. Yo veo además la presión de la vía aérea promedio, mean o average airway pressure, mean airway pressure, 13.1. Veo además el volumen minuto. Este volumen minuto surge de multiplicar 500 por 16. ¿Sí? A multiplicar 500 por 16 me da 8000, que es el volumen entregado en un minuto. Y estoy viendo además una curva. De las curvas que vimos en la sesión previa, este respirador solo nos muestra la curva de presión-tiempo. Ustedes ven acá la presión de 27, presión respiratoria al pico, y esta presión es la alcanzada al llegar acá, tomando en cuenta la PIB. Es decir, que sobre 6 hay 21 de presión que se están generando en cada ciclo respiratorio. Otra cosa a tomar en cuenta acá es que nada más nos grafica un ciclo respiratorio. No nos grafica ni 2 ni 3 como otros respiradores. Otra cosa a tomar en cuenta acá es que nos está mostrando la presión que yo he alcanzado y me está mostrando los límites superior e inferior. Para el caso me muestra la presión inspiratoria pico en la cual va a generar una alarma y me muestra la PIP, que es la mínima con la que se va a quedar al momento de la expiración. Esta, si yo modifico mi alarma, también se va a modificar. Ustedes lo pueden ver acá. Entonces, esta es la información que me está mostrando esta pantalla dinámica. Y otra cosa que ustedes pueden ver acá es que en volumen control, a diferencia de otros respiradores, yo no programo un tiempo pausa, sino que solamente es una inspiración y expiración sin pausa. Y el intercambio de gases ocurre normalmente. Eso se los comento porque en otros respiradores, para el caso de los Servo, los Macket, los Sabina, los Trager, ustedes van a ver tiempo pausa en el modo volumen control. Vamos ahora a pasarnos al siguiente modo, que es el modo presión control. ¿Cómo hacemos eso? Presionamos acá el botón que corresponde a modo, a C, y nuevamente llegamos a V y nos desplazamos a P y damos seleccionar. ¿Sí? En este momento, el respirador
está generando cambios de presiones y estos generan cambios de volumen. Vamos a programar acá, vamos a ponerle 40 para que se caiga la alarma. ¿Y qué pasa en este momento? En este momento voy a comenzar nuevamente a programarlo ahora, pero con presión control. Voy a programar primero, si es un modo controlado por presión, voy a programar una presión. Ustedes ven ahora que la presión expiratoria pico, yo la puedo modificar. De hecho, es el dato que yo modifico y programo en modo presión control. Y el volumen yo no puedo modificarlo, ¿sí? Acá el volumen está generando sobre la base de la complianza pulmonar. Como vimos, complianza es el cambio de volumen que ocurre por cambio de presión. En este momento, con 20 de presión inspiratoria, me está generando, de presión inspiratoria pico, me está generando un volumen de 350. Y ese volumen puede modificarse incluso en cada ciclo respiratorio, variando sobre la base de la compliance. Como les comentaba, en presión control, yo modifico la presión y el volumen ocurre sobre la base de las características pulmonares. Un dato a tomar en cuenta acá es que yo estoy programando la presión inspiratoria pico, no la presión controlada. ¿Qué significa esto? Que yo a esto debo restarle 6. Entonces, sobre 6, he programado 14 para llegar a 20. Entonces, la compliance que yo voy a hacer el cálculo será 346 o 350 sobre 14, no sobre 20. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo hago en el modo presión control? Lo que yo hago es programar una presión e ir titulando el volumen que se va generando. Y este volumen se va a modificar en cada ciclo, inclusive, y se va a modificar según las características del pulmón del paciente. Si hay un tapón de moco, puede que la presión se alcance con 50 ml. Si el paciente está con una constricción, se puede alcanzar la presión con 200 ml. O sea, este volumen va a ser variable y yo no puedo modificarlo. Si yo no logro llegar hasta acá. Y de hecho aparece con como números en negritos, que quiere decir que no puedo modificarlo. Yo modifico la presión y voy a intentar llegar a 500. ¿Sí? Voy a aumentar 2. Y voy a aumentar 1 más. Bueno, de hecho aquí estamos casi en 500. Aumentar 1 más. Y en este momento, la máquina está dando 530. Ahora, ¿qué yo hago para saber la cantidad generada? Lo que lleva a calcular la compliance. Pero al final, como les comento, es titularlo. Yo tengo en este momento 25. Pongámoslo más fácil, acá pongámosle 5. Entonces yo tengo 25 de presión pico y tengo 5 de PIP. Quiere decir que sobre la PIP hay 20 de presión. Estos 20 de presión me están generando 550 ml de volumen tidal. Entonces la compliance de este pulmón es 550 sobre 20. Entonces sería más o menos entre 10,55, entre 2, 27 la compliance. 27 es una compliance de un pulmón rígido. Lo normal es que la compliance ande en un pulmón sano entre 50 y 70. Y en un pulmón enfermo, a medida que se va enfermando más, va esta disminuyendo hasta números tales como en un pulmón sumamente rígido, 12 de compliance, 14 de compliance, que requieren presiones bien altas que pueden lesionar la vía aérea. Ahí la importancia de la PIP. Entonces, en el modo presión control, programamos este modo y después programamos la presión. ¿Qué programo después? Voy a programar, al igual que volumen control, la frecuencia. En este caso la voy a bajar a 14. Y después programo la relación IE, que la voy a dejar, como les comentaba, en 1, 2. El programado presión control,
he programado una presión inspiratoria pico de 25 y he programado una PIP de 5. Además, he programado una frecuencia, como les comentaba, de 14 con una IE de 2.0. Y al final programo una FiO2 al 100 cuando yo comienzo a ventilar a un paciente. Ustedes pueden ver en este momento que los volúmenes tidales no los puedo programar porque dependen de la compliance y dependen de la presión que yo he programado. ¿Qué más puedo programar o debo programar? Los siguientes son las alarmas. Ahora ustedes pueden ver que las alarmas de presión se pueden programar similar en el caso de volumen control, pero además yo puedo programar alarmas de volumen. ¿Por qué? Porque el volumen está variando con la compliance y esta compliance se puede modificar en cada ciclo respiratorio. Entonces, si el paciente lo cambian de lado, si al paciente le ocurre un neumotórax, si al paciente le ocurre cualquier cosa que le altere su compliance y este cae, yo tengo dos valores, uno menor y uno mayor, que si son sobrepasados, la máquina va a dar una alarma. Para el caso, si sobrepasa 250 y llega a 200, es una alarma acá arriba, y si sobrepasa 750, también llega, es una alarma aquí arriba. Acá por hipoventilación y aquí arriba por lesión por presión. De hecho, podemos hacerlo. Podemos programar un dato que me genere un volumen menor y la alarma va a comenzar a sonar. Es una alarma roja que me dice que el volumen tidal está bajo y que posiblemente puede ser porque el circuito está obstruido, porque hay obstrucción en la vía aérea, que succione si es necesario, o que se chequen, que se revisen los límites inferiores, porque posiblemente estos pueden ser los alterados. Me recomienda ventilar manualmente al paciente, o sea, desconectarlo de la máquina para observar cómo está la vía aérea y sentir con mis manos y en un ambú cómo está la vía aérea. Voy a programar nuevamente lo que generó la alarma y al generar volúmenes más altos, la alarma desaparece. Vamos a ver. Selección. Ahora tenemos un volumen tidal de 530 y la alarma desaparece. Y como les comentaba, si yo modifico esta y le pongo 500, seleccionar, en este momento se va a encender la alarma a sobrepasar 510 y me dice que chequee la condición del paciente, que chequee que el circuito no está flojo porque posiblemente se ha desconectado el paciente, que chequee la válvula de exhalación, que chequee el comportamiento de la colocación del tubo y el balón de neumotaponamiento, o que chequee el límite superior. Aquí me ofrece una alarma en color rojo y me dice las posibilidades que puede entrenar nuestra alarma. En este caso es el límite superior que yo lo he colocado demasiado bajo. Al colocarlo, la alarma desaparece. ¿Qué veo? Aparte de cuando ya he programado esto, ¿qué es lo que veo a mi izquierda? A mi izquierda estoy viendo, como siempre, el tiempo expiratorio, que está de 1.4 segundos. Estoy viendo el trigger, que es fijo en -2. Estoy viendo la presión arterial, la presión de la vía aérea media. Y estoy viendo el volumen tidal, que son 7.6 litros por minuto. Veo además que está conectado a la corriente, que la batería está en %, que está conectado a una fuente de oxígeno. Y veo además que la curva de presión es la curva, como les comentaba, más o menos cuadrada de presión control, manteniendo una presión sobre pi hasta donde yo he seleccionado. Veo además la presión superior que yo he puesto como límite acá. Entonces, como les comentaba, el modo presión control, yo programo una presión y el ventilador va a mantener esta presión en el tiempo expiratorio que yo he programado y se va a generar un volumen
como una variable dependiente de esta presión que va a ser una expresión de la compliance de ese pulmón, ¿sí? Cada modo tiene ventajas y desventajas que las hemos mencionado. Al final se recomienda que ustedes utilicen el modo con el que se sienten más cómodos o con el que tienen más experiencia. Esto finaliza el tutorial básico al respecto de cómo programar cada valor en la máquina, qué se programa en volumen control y en presión control, y cuáles son las principales alarmas que yo debo programar al momento de iniciar la respiración en un paciente recién intubado. La ventilación mecánica, así como cualquier medicamento, tiene sus efectos beneficiosos para el paciente y sus efectos nocivos. El objetivo principal de este curso es que ustedes aprendan cuáles son los efectos nocivos para que de esa forma puedan prevenirlos. Lesiones por volumen, lesiones por presión, lesiones por atelectasia o lesiones biológicas producidas por la consecuencia de estas lesiones iniciadoras, es lo que pretendemos que ustedes aprendan a conocer y a prevenir. Les agradezco mucho su atención y que tengan un buen día.